Hola, buenas tardes. Soy Nacho Rodríguez Castro. Este es su programa El Aguijón en la plataforma El Chapucero Network de los hermanos Nacho y Mauricio Rodríguez. Y me acompaña, como todas las tardes, noches, nuestro coordinador editorial, Publio Romero. El tema, bueno, lo tenemos aquí muy al frente, nos está casi poniendo una lanza atrás. Es Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba metidos en el capital que mueven a los Pumas y tienen ya pues prácticamente un negocio durante largo tiempo. Hasta hoy empezó a deliberarse. El propio Ciro da muchos datos, ¿no? ¿Qué tal, don Nacho? Pues sí, así es, el día de hoy se exhibe en la conferencia mañanera del presidente López Obrador, y es que por primera vez vemos que uno de los que están normalmente en las primeras filas, siendo los que le preguntan al presidente López Obrador, el presidente lo jaló y le dio tribuna para que explicara todo este tema de la Federación Mexicana de Fútbol. Y esto, recordando un poquito, todo esto vuelve a salir a tema después de que la selección mexicana hiciera una terrible presentación en la Copa del Mundo, lo cual pues empezó a prender los focos de qué es lo que pasa en la Femex Food, qué es lo que está pasando, quiénes son sus dirigentes. Ya sabíamos quiénes son uno de los que están, digamos, enquistados al interior de la Federación Mexicana. Mikel Arriola, un priista de muchísimo cuidado, de la cola de 3 vueltas. Y es que el día de hoy se da a conocer una información sumamente importante, y es que Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, porque aquí hay que dejar algo en claro. No se puede entender a Lorenzo sin Ciro, ni a Ciro sin Lorenzo. Hemos visto cómo son una dupla que pues funciona de manera perfecta en este engrane de corrupción que está al interior del INE, en el cual pues Ciro es el ejecutor de Lorenzo Córdoba. Lorenzo Córdoba saca sus videos con tranquilidad, con mesura, un poco peñanietesco, mientras que Ciro es el que va con el machete pegándole al suelo, es el que le va dando a todos los que intentan criticar a Lorenzo Córdoba. Y es que es prestanombres Ciro Murayama de Lencho Córdoba. Así lo dieron a conocer el día de hoy en la conferencia mañanera. Me trajo mucha la atención porque la mayoría de los ciudadanos creemos que los Pumas son de la Universidad Autónoma de México, pero no, en realidad son del Club Universidad Nacional AC, una asociación civil con una personalidad jurídica propia, ajena a la universidad, a la cual están integrados empresarios, periodistas, políticos, exfuncionarios de la universidad y funcionarios activos que necesitan tener en esa asociación. Y pues uno de los que es dueño aparece como socios en la parte de los Pumas, pues imagínense, es Ciro Murayama Rendón, consejero del INE, Jorge Espinosa de los Monteros, quien es promotor y vende jugadores también. De hecho a él se le achaca, ahorita a él se le da que hayan contratado a Dani Alves ahí en los Pumas, o sea, un grave conflicto de intereses, ha vendido muchos jugadores en México, es perteneciente al reportaje que escribí del Cártel del Gol como uno de los operadores, promotores con más transacciones que lo hacen a través de prestanombres, que esto es importante. Llegar a ellos es muy, muy complicado porque usan a otro para llegar a esa transacción. También están Alejandro Medina, exnieto del abogado, también Eduardo Medina, hijo de Eduardo Medina Mora, Raúl Medina Mora, Alonso Carvajal Villaciencio, que es comentarista de Televisa. Y bueno, este reportaje fue publicado por Mauricio Romero en el portal Aristegui Noticias, y pues bueno, es bien interesante porque la universidad le da 50 millones de pesos anuales y le presta el estadio a esta asociación para que puedan llevar a cabo sus actividades. Y me llama mucho la atención porque antes de hacer esta separación, todos los jugadores que salían de la UNAM pues tenían que estudiar y tener una profesión para poder seguir jugando, y por eso vimos la generación de Hugo Sánchez, y por eso el máximo goleador de nuestro país pues también es odontólogo.
Y dentro de sus compañeros pues había veterinarios y otro tipo de profesionistas. Hoy en día ya no necesitan estudiar los jóvenes y muchos ponen su esperanza en el fútbol y después no los debutan y después los engañan, les cobran. ¿Y qué pasa? Pues se quedan sin una carrera, sin una aspiración o con una preparación académica y los frustran. Y tengo documentados varios casos de jóvenes que tienen 24 años, no los debutaron, son excelentes jugadores, han jugado en la selección nacional, club sub-15, sub-17, y después no los debutan en primera división y se quedan ya sin la esperanza y les rompen la esperanza y luego no saben ni qué hacer porque no estudiaron. Y eso no pasaba en la Universidad Autónoma y hoy sí. Pues el periodista quintanarroense Amir Ibrahim, que supongo que es libanés, de origen libanés, pero es de Quintana Roo, hoy dio, la verdad es que una formidable visión de cómo está la corrupción, el desorden, el caos todo el fútbol mexicano. Pero bueno, a nosotros nos interesó sobremanera el tema de los consejeros del INE, Ciro Murayama, y siempre, como bien dice Publio, atrás está Lorenzo, porque él siempre le va desbrozando el camino y ese que da las batallas, pero le ponen ahí siempre INE México, ¿no? Hasta él mismo, Ciro Murayama, INE se llama su Twitter. Y bueno, la verdad es que sí, ahí nos dio información este hombre, Amir, pero la verdad es que luego Ciro Murayama, al tratar de explicar en uno o dos twitters y en un comunicado y todo ese tipo de cosas, resulta de que dice, es que yo nada más puse 7,000 pesos, pongo 7,000 pesos anuales, y aparte lo único que me toca a mí son unos boletos, 1 o 2 boletos para ir a ciertos partidos. O sea, eso me recuerda a Iberdrola, ¿no? Iberdrola, acuérdense que el problema de Iberdrola precisamente es que hacía una empresa y decía, bueno, este es de autoabastecimiento, y decía, no, aquí tienen muchos integrantes, 200, 300, 400, y bueno, la verdad es que no eran tantos, sino eran los que, como FEMSA, Altos Hornos de México, todos ellos eran socios, pero ellos recibían la luz barata, regalada, y la cobraba Iberdrola a precio, obviamente, de sangre, pues, abusivo, con contratos leoninos, con la CFE. Bueno, pues es lo mismo que hicieron con lo de el patronato de la UNAM, ¿verdad? Que era, pues, de unas 30, 20, 40 gentes, 50 gentes, hasta más, y que seguramente el patronato, pues, era muy grande. Entonces, ¿qué creen que hicieron? Desaparecieron el patronato, de esa época de Calderón parece ser, y crearon una asociación civil, esas que maneja Claudio X, esas que han sido relegadas por el presidente López Obrador y su política fiscal, porque es una manera muy fácil de evadir impuestos y de hacer negocios, pues, sucios, en particular porque los espectáculos en general se dan muy bien para el lavado de dinero. ¿Por qué? Porque la verdad es que se lleva un control de las entradas. Y entonces dicen, no, pues sí, eso lo hacen también en Las Vegas. Ahí en las presentaciones de Britney Spears o de Lady Gaga, pues sencillamente entra un mundo de gente a las presentaciones. Pero sin embargo, no son exactamente los que entraron. Y entonces ahí meten un gol tremendo de datos falsos, de información falsa. Y así tienen una serie de etapas. Pues esto es lo mismo que hace ahora en el fútbol. Y ahí está el que era patronato y que dependía de la universidad. Y como bien dice Amir, el periodista quintanarroense, dice, es que ahí salió Hugo Sánchez, ahí salieron, porque en esa época del patronato los jugadores eran egresados o estudiantes de la UNAM y de las diversas escuelas. Había pues una competencia que incluso vemos en las películas americanas, que para calificar, para entrar al equipo de fútbol, de básquet, y sobre todo el americano allá, pues tienen que hacer una gran, digamos, lucha los estudiantes, estudiar y entrenar.
Y así llegaron los grandes campeones y de pronto se desaparecieron. Pues Chicharito ni siquiera creo que estudiaba. Entonces, digo, no estuvo ahí claro, pero bueno, Chicharito ya son muchachos prácticamente que salen del barrio, pero finalmente se quedan en el camino porque no tienen una gran preparación. Y bueno, ahora resulta que Ciro Murayama, los Medina Mora, que por lo visto son una gran familia que está pegada a todas las ubres del mundo, de México. La verdad es que lo encuentra uno así como si fuera, pues algo así como como los Oxxos ahora, ¿no? Que te das una vuelta en una calle y está un Oxxo. Entonces la verdad es que donde nos metamos en cosas sucias, ahí están los Medina Mora. O ahí están los Espinosa de los Monteros, esa familia de Monterrey que además está metida en los hospitales nacionales de investigación, neurología, todos los centros médicos nacionales. Ahí están metidos los Espinosa de Monterrey. Están aquí, por ejemplo, en esta región con abarroteras y vienen, ellos son los que surten precisamente las despensas para el PRI, para el PAN, ellos le entran a todo. Entonces, ellos están regados los Espinosa de los Monteros. ¿Y qué sucede? Que aquí ciertamente tiene una gran influencia por una serie de, se llama aquí abarrotera Sánchez, pero pues la verdad es una abarrotera enorme y que se presta para todo esto. Porque entran, como dice el presidente López Obrador, tienen los centros de distribución y ahí se manipula mercancía, la venden caduca, bueno, echada a perder, qué sé yo. Y así es como verdaderamente existe el banco de alimentos y también es otra manera de lavar dinero con mercancías ya fuera de temporada o de caducidad. Y ellos también están ahí metidos, los Espinosa de Monteros, a través de los Medina Mora. Y menciona que creo que se llama Antonio, Espinosa de Monteros, es parte del cártel del Golfo. No sé cuál será la jerarquía, pero supongo que pues es de los que tienen el dinero, tienen el que va a lavar y recibe el ya lavado. Y así vemos a Ciro Murayama que dice, no, es que yo apenas aporto 7,000 pesos. Y yo tengo apenas derecho, así como si fuera una membresía para el club deportivo, ¿no? De esos así en los fraccionamientos de cierto nivel, pues sí hay clubes, pero esos son para que lleguen a jugar los vecinos de allí y compran la membresía. Eso es muy conocido, pero el club más importante de los universitarios, el América porque es de Televisa y todo eso, pero el Pumas es algo que llevamos todos. Yo que estudié en la UNAM, ¿verdad? En la Facultad de Economía, pues todos llevamos tatuados esto, pero de pronto descubrimos que nuestro equipo pues no es de la universidad. Y creo, Publio, que esto demuestra que hay, como tú decías, este tema de que por qué Enrique Graf Fernández, creo que se apellida el segundo, sí, Graf Fernández, el rector actual, está promoviendo a Lorenzo Córdoba para que sea su sucesor en rectoría, como rector de la UNAM. Tú tienes... Sí, y es que... Pues ahí es donde vamos viendo que al estar ya próxima a su salida, recordemos, Lencho Córdoba tiene que dejar el Instituto Nacional Electoral el año entrante, en el primer trimestre del año entrante. Ciro Murayama también tendría que dejar el INE al siguiente año, es decir, 23 se va Lencho, 24 se va Ciro. En medio de esto, pues tienen que buscar pues otro lugar del cual pues van a seguir enriqueciéndose de manera brutal, y qué mejor que un ente autónomo como la Universidad Nacional Autónoma de México. Vemos que Ciro ya está dentro de la UNAM porque está dentro del patronato del equipo. Y de la Asociación Civil, perdón. De la Asociación Civil. Y Lorenzo Córdoba tiene una plaza. Primero que nada, la plaza que tiene Lorenzo Córdoba asegura él que es válida. ¿Cuál es el problema? Que dentro de los estatutos que marca la Universidad Nacional Autónoma de México es que si eres un docente, lo más que puedes pedir como permiso sin goce de sueldo, es decir, retirarte un permiso para no asistir, obviamente no hay una remuneración, pero estás ocupando un lugar dentro de esa plantilla laboral. Bueno, lo máximo que se puede estar así es un periodo de hasta 6 años. Desde que cambia de IFE a INE, Lorenzo Córdoba tiene que pedir permiso en la UNAM, es decir, hace
7 años. Lorenzo Córdoba habría ya perdido la plaza que tiene en el INE, pero asegura la plaza es válida y es legal y la va a retomar en el 2023. Lorenzo Córdoba respondió a la investigación que hizo Álvaro Delgado con documentos validados por la UNAM y también obtenidos vía ley de transparencia, en la que pues tendría un ultimátum al 4 de abril del 2022, fecha a la cual ya pasó y Lorenzo habría perdido su plaza, cosa que aseguró en entrevista con Latinus. Después del 23, después de marzo-abril del 23, él regresaría a la docencia. ¿Con qué objeto? Pues no quiere ser maestro, ni mucho menos. Él quiere ser rector de la UNAM. Y ya ha empezado a hacer campaña para hacerse de la rectoría. Y vamos a recordar este videito donde incluso alumnos lo increpan porque pues se ve desmedida la intentona de parte del rector actual por empujar a Lencho como su sucesor. Vamos a verlo. Señor Lorenzo Córdoba, hay quienes no nos olvidamos que usted es un racista y que no es bienvenido en la UNAM, y que usted no tiene ninguna autoridad moral para venir a hablar de democracia a la UNAM. No, por eso, se lo externamos, que usted no es bienvenido en la UNAM y que es usted un racista. ¿Sí? No tiene ninguna autoridad moral para venir a hablar de democracia, ¿vale? Ni autoridad académica, ni intelectual, ni autoridad política. Es obvio que también esta presencia de Córdoba pues está siendo cazada por los otros grupos que dentro de la universidad forman los directores de facultades, de escuelas y todo eso. Se hacen grupos, hay grupos, unos están con la derecha, otros con la izquierda, unos están, incluso los candidatos presidenciales también tienen estas, digamos, herramientas allá adentro, porque esa gran comunidad de 240 o 300,000 estudiantes nada más centralizados allá. Entonces la verdad es que la lucha por la UNAM también es una lucha por los votos, también es una lucha por meterse allí y tratar de controlar los votos que siempre ha tenido la izquierda, siempre los estudiantes, desde que Cuauhtémoc Cárdenas fue víctima del fraude de 88, ellos también, los estudiantes, hicieron una gran promoción, una gran votación de jóvenes en favor de Cuauhtémoc Cárdenas en el 88, imagínense, estamos en el 2022, entonces ahora que ya están metidos, además no se sabe si Ciro Murayama también ha sido maestro allí, no lo vemos, porque como bien dice Publio, pues es una dupla, prácticamente es un matrimonio, ¿no? Non santo, y bueno, el punto está en que ya llega Lorenzo Córdoba y ya que se mete ya a las tribunas, a las conferencias, a este tipo de eventos como este que fue, ya tiene como un mes, no más. Ese tiene como 2 meses y medio. Exacto, en que ya los propios estudiantes lo increpan, y no porque necesariamente haya un ambiente así muy negativo, pero ya los grupos están golpeando. Pero eso todavía, porque todavía se está mencionando una opción, pero la maniobra ahora, con lo que se descubre hoy, como bien dice Publio, no, es que ya están metidos. Y yo en lo personal no me quedo con lo que dijo Publio, me quedo en que Lorenzo Córdoba también, obviamente, es un socio del famoso ex patronato, que ahora es una asociación civil. Y bueno, por eso el rector, que canaliza 50 millones, pero no creo que sean 50 millones, debe ser mucho más dinero que da la UNAM directamente, imagínense su subsidio a los dueños, a los socios, a los miembros de la asociación civil, y bueno, imagínense, 50 millones yo que eso lo considero poco. Y es que aparte yo creo que sería sumarle todo lo que deja un partido de fútbol, ¿no? Que ese es el gran negocio del fútbol, es la venta de entradas, la venta de cerveza, sí, la venta de refrescos, la venta de comida, que eso digamos que es lo que realmente genera un rendimiento cuando tienes un equipo de fútbol, de béisbol o algo, es la gente que te va a ver y lo que te consume. Y pues si tú estás cediendo como UNAM el estadio a este grupo de personas, pues se entiende que ellos también son los que administran todo, ¿no? Así es. Pero aparte de eso, también uno de los renglones más importantes es la publicidad para televisoras, para, por ejemplo, Sport News, que paga por esos partidos, para también ellos usarlos para sus clientelas latinas y
y qué sé yo. Entonces, es un negocio de la publicidad. Es como el Canelo ves que lo sacan en una cosa. Ahora que ganó el Gran Premio, Checo, sí, ahora sale anunciando Telcel, en fin, una serie de cosas. Y así son. O sea, este es un gran negocio, como tú bien dices, pues, aparte de la compra-venta de jugadores. Es que mira, yo una vez cuando Franceli empezó a estudiar comunicación en la Iberoamericana, tenía un amigo que quería ser un narrador deportivo. Y entonces yo le dije, oye, pero si ya te diste cuenta, porque me lo presentó Franceli allá en México, digo, y ya te diste cuenta que aquí apenas avanza un jugador que va hacia arriba, como yo le mencioné ese tiempo, el Chicharito, creo. Ya el Chicharito ya había iniciado su lanzamiento. Digo, pero te das cuenta que nunca llegan aquí a ser parte del fútbol mexicano, un mexicano. Y cuando va avanzando, de inmediato lo venden. Sí. Porque el negocio de ellos es vender, y como ellos tienen también algo así como una especie de patente de un jugador, también cobran que se pasó al Manchester United, que si luego se fue al Barça, y cosas del estilo allá en las ligas europeas. Entonces todos ellos están ganando por un jugador que ellos lanzaron allá y lo mandaron a Europa. Y entonces, ¿qué pasa? Que luego pues no les va bien, porque Chicharito finalmente pues no fue el Messi, ¿no? O el segundo Messi, sino ahí se fue quedando. Y ahí está, en algún lado, yo no sé ni dónde. Creo que ahora está en Estados Unidos, en Los Ángeles Galaxy. Usted está en Estados Unidos, entonces échenle cuenta si Estados Unidos no es necesariamente una Bueno, ya se volvió youtuber. Sí, es cierto, ¿verdad? Sí. Entonces, la verdad que iba para bien, pero lo empezaron a vender, y él se dejó también encampanar. Y sí, brilló una temporada y se hundió. Era fue un agente del fútbol mexicano. Y estos traspasos, perdón que le interrumpa, don Nacho, que no es solamente vender al jugador, sino que aparte tú lo vendes, como lo dice usted, al Manchester United, pero si el Manchester lo vende al Real Madrid, tú te llevas una comisión de esa venta. Sí, claro. Si el Real Madrid lo regresa a Estados Unidos, tú te llevas una comisión de la venta. O sea, es decir, el famoso fichaje. Que claro, dicen, ¿no? Es un negociazo redondo, ¿no? Un jugador ya que tenga su representación de aquí de un equipo de estos nacionales, pues de inmediato que destaca, no dejan que crees que el fútbol mexicano por eso, porque el negocio está en vender y luego comprar gente que viene a meter gente en los estadios, y a la hora pues se van otra vez, y cuando vienen los campeonatos mundiales pues ya ven lo que sucede. Somos un fracaso, porque además ahora esta vez pues ya ustedes saben más de fútbol que yo, pero que fue un papel deplorable, pero también los jugadores eran prácticamente ni siquiera del barrio de Tepito, hubieran llevado llaneros, como le dicen a los muchachos que están allá en la Ciudad de México y en los lugares estos futbolísticos, los que juegan allá en los campos populares, son muy buenos. De ahí salió el Chicharito, pero bueno, no hay, como dijo el presidente López Obrador, tampoco una política de esto. Pero bueno, volviendo al tema, volvemos a encontrar ahora otro lugar donde también están Ciro Murayama, Lorenzo Córdoba, los Medina Mora, protegidos desde Calderón y luego por Peña Nieto, que evadieron miles de millones de pesos en impuestos. No sé si tienes ese cuadrito, ¿no, verdad? ¿No tienes? Ahorita lo buscamos. Pero la verdad es que es increíble que, bueno, como dice Mauricio Nacho, bueno, si no hubiera ganancias, como dice Ciro, pues no tienen por qué pagar impuestos, ¿no? Y te los tienen que cancelar, que quitar, que devolver, que anular, en fin, al presidente de la República, ¿no? Entonces, a todo dar. Entonces, pero en estos sexenios se han robado una enorme cantidad de impuestos los clubes de las ligas, la Liga Mexicana de Fútbol, AMX se llama, creo. No, es Mexfoot, algo así, ¿no? El caso, sí, ¿verdad? Sí. El caso es que finalmente estamos siempre allí a la expectativa de que nuevo foco de corrupción va uno a encontrarla. Sinceramente, esos del INE ya prácticamente
son lo más retrógrado, retardatario y representativo de no solamente de lo político, del arcaísmo político, sino también de esta corrupción que ha corroído a México hasta las más entrañas profundas, como lo ha demostrado el presidente López Obrador. Pues Julio, yo creo que este tema da para más. Creo que va a haber este fin de semana y la otra van a haber seguramente más datos y bueno, pues tenemos que seguir pendientes de Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba, ahora los grandes promotores futbolísticos y aspirantes a la rectoría y seguramente a Secretaría General, ¿verdad?, de la Universidad Autónoma de México, pues que tiene un presupuesto gigantesco como de 200 mil millones de pesos a cada año, mucho más que el INE, ¿no? Sí, sí. La verdad es que subir de nivel, pasar claro, de ser dueño del INE a dueño de la UNAM, pues... No, estamos hablando de algo que se multiplica por 20, 30, 40. No, ese es un presupuesto pequeñito, de 20,000 a 200,000 millones. Y aparte estás menos en el foco del huracán, ¿no? Claro, porque además se diluye ahí la responsabilidad. Y dice el rector, se cierra y dice, no, pues por allá, aquí la autonomía y todo eso, aquí no entran, ¿no? ¿Te acuerdas que además de 68 ya ningún policía puede entrar a la UNAM? Sí. Y con razón, pero ellos, eso todo, es que desgraciadamente en este país todo lo bueno se echa a perder y se corrompe con personas como Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Me decías que casi Lorenzo Córdoba tiene 20 años en el INE, sí, ¿no? INE, IFE, INE y así. Entonces, Ciro Murayama todavía se va a quedar y seguramente va a ser parte de su campaña de... también creo que el año que entra ya cambian, ¿no?, al rector de la UNAM, a finales, ¿no?, al siguiente año. Y bueno, esta historia todavía continuará. Continuará dando de qué hablar el fin de semana. Ya está la respuesta de Ciro, que prácticamente concede ahí lo que había comentado. El presidente intenta darle la vuelta, como usted lo dice, pero no termina nada más que aceptando que sí. Finalmente, vamos a ver qué es lo que dice Lorenzo Córdoba. Vamos a ir viendo cómo se desarrolla este tema y les vamos a traer las actualizaciones el día lunes. Por el momento, pues cerramos esta emisión de El Aguijón, emisión de viernes. No se les olvide darle like, compartir y suscribirse y acompañarnos en las redes sociales. Ahí están abajito las redes sociales de Don Nacho, @Hojas Políticas en Twitter y también Hojas Políticas en YouTube, y ahí me pueden encontrar, ya lo saben, como Publio Romero en Twitter y como Publio ARL en esta plataforma. Y nos vamos, Don Nacho, que ya es viernes. Nos vamos y damos gracias a Lalo Rodríguez, a Eduardo Rodríguez, por haber conducido esta producción del programa y pues nos vemos.